Bueno, y se acercan días que serán lógicamente extraños o por lo menos vamos a decir diferentes. Se acerca una Navidad particular en la que seguro que son muchos los sentimientos y las sensaciones que se agolpan en uno mismo o al final cuando nos juntamos con la familia. Por eso contamos hoy en los estudios de Ser Calatayud con integrantes de asociaciones que conocen muy bien cómo gestionar pues diferentes emociones, a veces también, que son naturales, las que llegan más difíciles o más dolorosas. Así que saludamos ya a quienes tenemos en los estudios de Ser Calatayud. Andrés Rodríguez es psicólogo de ASAEME, la Asociación Augusta de Enfermos Mentales. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también en los estudios, es también un placer, Nieves Rubio. Es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en su junta local aquí en Calatayud. Nieves, buenos días. Buenos días. Bueno, y es esta una entrevista, un encuentro que pretendíamos mantener con vosotros. Voy a empezar con Andrés, teniendo en cuenta lo que yo decía, la introducción, Andrés, la ha hecho de forma correcta. Son días de emociones y eso implica que a lo mejor tengamos que estar un poquito más alerta sobre cómo gestionamos y nos entendemos a nosotros mismos, porque no nos engañemos, también en las Navidades, y más entiendo en estas, hay momentos complicados. Sí, exactamente, como muy bien decías. Bueno, las emociones están siempre presentes. Las emociones en nuestra vida siempre están presentes. Y son todas naturales y normales. Exactamente, todas son naturales y normales. Ya, muy bien, ya llevamos el mismo ritmo. Pero sí que es verdad que bueno, hay momentos y episodios de la vida que pues pueden florecer otras emociones o pueden florecer emociones un poco más vívidas. Y la Navidad, y más en este caso que está siendo un poco diferente, pues es lógico que aparezcan unas emociones. Entonces, pues bueno, nosotros la idea que teníamos era presentar unas pequeñas pautas para poder afrontar o poder llevar mejor estas Navidades. Y si queréis, pues bueno, empezamos un poco con una pequeña pincelada. Sí, porque vamos a explicarle a los oyentes. Por tu parte, Andrés, vamos a poder conocer esas pautas más generales, aplicables a todas las personas, y gracias a la presencia aquí de Nieves conoceremos también cómo gestionar el dolor en momentos más particulares todavía, cuando, por ejemplo, en la familia se está viviendo un duelo. Pero vamos primero con esas pautas generales que son útiles o pueden servirnos a todos, ¿no? A todas las personas, Andrés. Exactamente, estas son pautas que nos tienen que servir a todos un poco. Entonces, pues bueno, la primera de ellas es que seamos realistas. Esta Navidad va a ser diferente, tenemos que ser consecuentes con ello, pero eso no implica que no podamos vivirla. También podemos celebrar, pero la historia es que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, seamos realistas. La Navidad va a ser diferente, pero tampoco va a ser el fin del mundo. No es que no vayamos a volver a celebrar unas Navidades. ¿De acuerdo? También a mí me gusta a veces plantear qué significa para nosotros la Navidad. Realmente una forma de vivir la Navidad sería planteándonos qué significa estas fechas para cada uno de nosotros. Si es el contacto con personas, el contacto lo podemos hacer de múltiples maneras. Ya tenemos las nuevas tecnologías que nos ayudan. Si la Navidad es para descansar, pues lo podemos hacer. Entonces es intentar ver qué sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, adaptarlo a las circunstancias de ahora. Porque digo, si no podemos estar reunidas más familia, pues bueno, utilicemos las nuevas tecnologías, que para eso nos pueden ayudar bastante. Andrés, por lo que dices, se trataría de no ser demasiado catastrofistas, porque has dicho, bueno, seamos realistas y veamos qué es lo que sí podemos hacer. Exactamente. Has dicho, el mundo no se acaba. De hecho, yo creo que puede ser hasta positivo que nos encontremos con ese cierre del año físico y simbólico también, ¿no? Exactamente. Planteémonos eso, esto es un cierre. Entonces, al final, vamos a plantearnos qué podemos hacer el próximo año, planifiquemos el próximo año, pero con pasos concretos. A mí me gusta siempre traerlo un poco a lo concreto, es decir, qué voy a hacer, pero cómo lo voy a hacer y cuál es mi objetivo, pero muy, muy concreto. De acuerdo, como ya sabes, también soy yo el señor de los acrónimos, me gustan mucho los acrónimos. Sí. Entonces, he traído hoy uno que sería mantengamos la calma. A veces nos dejamos llevar por las situaciones y no mantenemos la calma, pero bueno, esto así suena muy bonito. Y en concreto sería la C de conversemos de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Realmente a veces pasamos por alto todos esos pensamientos, vivimos en una burbuja y lo pasamos por alto. No, pues conversemos, digámosle a nuestros seres queridos qué sentimos, cómo nos sentimos, tanto para lo agradable como para lo desagradable. También la A sería busquemos sitios agradables. Nuestra casa tenemos que tener algún lugar favorito, seguro, pero también en Calatayud hay lugares favoritos. A mí, por ejemplo, me encanta
lo que es el arco, iba a decir, la Fuente de Ocho Caños. Me gusta mucho ese sector, Ese entonces, espacio, sí. ese espacio. Entonces, a mí me gusta ir a pasear por ahí, por ejemplo. Luego, la L sería no centremos nuestra lupa mental o nuestro foco de atención en todos los pensamientos catastróficos, desagradables que a veces tenemos, y no nos dejemos llevar siempre por las malas noticias, pues busquemos un poco de equilibrio, ¿vale? La M es muy importante, que sería no nos automediquemos. Vivimos en un mundo a veces en el que nos automedicamos por todo, necesitamos evitar el dolor, y a veces por evitar el dolor pues cometemos errores graves en la medicación. Entonces no nos automediquemos. Esto puede tener que ver también, Andrés, con lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que uno no puede estar triste. Bueno, pues es natural estar triste y ahí es cuando hay que conversar, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que convivir con las emociones. Hay que convivir con esas emociones. Entonces no nos automediquemos. Y por último, pues bueno, sería aceptar y tener una actitud resolutiva ante esta situación. Aceptemos que esta situación es así, pero eso no implica, aceptar no implica dejarse llevar, ¿no? Es buscar qué alternativas podemos tener. Entonces, una muy importante es lo mismo, planifiquemos. No olvidemos que la Navidad ya ha empezado, entonces no dejemos pasar el momento para decorar, para poder hablar con los nuestros por teléfono, por videollamada, que al final ese es el contacto. Nos hemos enfocado mucho en mantener contacto físico y es más importante el contacto emocional. ¿De acuerdo? Serían unas pautas así un poco generales. Pues la verdad es que es interesante, son fáciles de aplicar, luego en el día a día todo resulta más complicado, pero bueno, son cosas que yo creo que es suficiente con tenerlas en mente y ser conscientes de que podemos focalizar en esas cuestiones que nos hagan estos días más llevaderos. Tenemos que convivir con las emociones y desde luego que son días que pueden resultar complicados, pero no por eso vamos a dejar de extraer lo bueno, que seguro que también lo tiene. Son pautas para la población en general, pero Nieves, no podemos olvidar que hay cuestiones de las que nos hablaba Andrés que en algunos casos van a ser todavía más difíciles de implementar, pues si en nuestra familia nos encontramos en un proceso de duelo. Un proceso de duelo que puede ser además más largo en el tiempo y que a lo mejor no es reciente, pero que florece en Navidades. Yo creo que en todas las casas, ¿no? Son días en los que recordamos a los que nos faltan y estando en un momento de pandemia sanitaria eso lo puede complicar todavía un poquito más. Así que hacemos nuestras las pautas que nos da Andrés Rodríguez desde ASAM, pero entendemos que hay que tener en cuenta algunas cuestiones más cuando el proceso es más complicado, ¿no? Que el día a día, que por sí ya viene diferente. Pero en esos casos, Nieves, ¿cómo lo afrontamos? Pues decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Andrés, ¿no? Y que lo que dice Andrés pues también puede servir cuando en una familia hay un proceso de dolor, ¿no? Un proceso de duelo en el que quien no tiene en su casa una silla que está vacía, ¿no? Una silla que está vacía durante todo el año y que se acentúa muchísimo más en Navidad. Seguramente pues habrá oyentes que nos estén escuchando y que serán las primeras Navidades que se enfrenten o afronten unas Navidades sin su ser querido, ¿no? Lo primero, hay que ser consciente de que va a ser diferente. No podemos pretender que las Navidades, cuando hemos perdido a alguien, sean iguales. No es una opción entonces, Nieves, el decir vamos a hacer durante estos días como si no ha pasado nada. Error. Porque sí que ha pasado. Claro que ha pasado. Es decir, y además es muy frustrante si pretendemos intentar hacer ver o intentar normalizar una situación como si no hubiera pasado nada. Al final estamos ocultando el dolor. Entonces, legitimar el dolor, ¿vale? Intentar compartir el dolor, la tristeza. Al final es un momento de mucha tristeza. Cuando alguien pierde a alguien, la tristeza está muy presente, la rabia, la pena. Pero claro, se acercan estas fechas y pues bueno, y ya vas viendo en la tele, la Navidad, ¿no? Y eso que este año es verdad que en la tele las noticias pues no son tan alegres como podían ser anteriormente, ¿no? Pero bueno, al final la frase es de, bueno, qué ganas tengo de que pase hasta llegue el 7 de enero, ¿no? Es como, pues es que es tan difícil. Claro, porque supongo que muchas personas se sentirán fuera de lugar, ¿no? Rodeados de tanta supuesta alegría cuando uno por dentro se encuentra tan triste, ¿no? Claro que sí, es que es así. Te sientes fuera de lugar. Totalmente. Al final para ti o para la persona que ha perdido a alguien se te ha parado el mundo, ¿no? Entonces ves que para los demás el mundo sigue. Es como los demás van a toda velocidad y sin embargo tu biorritmo se ha parado absolutamente. Entonces vas despacio, vas lento.
y hay que aceptarlo, es decir, hay que afrontar, hay que permitirte el dolor, hay que permitir estar triste y dices, bueno, vale, ¿y esto cómo lo hago? Porque puede parecer muy fácil, ¿no? Nosotros como psicólogos decimos, hay que permitir el dolor, vale, pero estoy en mi casa, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues hay que, pues igual a veces, dependiendo de la familia, planificar una celebración, es decir, hablarlo, dependiendo los miembros de la familia, es decir, bueno, ¿y este año cómo lo hacemos? Y a veces, ¿a qué nos lleva? Porque la sociedad en la que vivimos nos lleva a evitar y seguramente ahora pues que cada uno en su casa, por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Pues no celebramos nada, pues una cena como otra cualquiera, cuando luego por dentro no es una cena como otra cualquiera, es decir, al final hay una silla, hemos dicho, hay una silla vacía, ¿no? Intentar buscar a veces nuevas tradiciones, una forma de simbolizar a la persona que ha fallecido, ¿no? Buscar símbolos, buscar rituales. Si hay niños, la importancia de que participen los niños. No les podemos evitar o apartar a los niños de unas navidades que pueden ser dolorosas, ¿no? O el que, vamos a ponernos en una situación, ¿no? Una familia, que a veces es lo normal, lo que hacemos, el evitar y el hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y hay un niño de 7, 8 años... Porque pensamos que los niños nos lo van a entender, claro, lo entienden perfectamente. Y entonces de repente a los niños es como, pues he perdido, yo qué sé, al abuelo, a mi padre, a mi madre, he perdido a alguien y en mi casa se está haciendo como si esto no hubiera pasado, ¿no? Hay que hacerles ver a los niños lo que ha ocurrido, explicárselo a cada uno a su nivel, a cada uno a su edad, pero al final la ilusión a los niños no se las podemos quitar, es necesario que ellos vivan, que entiendan que van a ser diferentes y que seguramente haya un espacio en el que se pueda compartir el dolor, en el que se pueda llorar conjuntamente, en el que se pueda brindar por la persona que no está, ¿no? En el que no se deje de nombrar, en el que no se deje de que esté presente. Eso no significa que durante todas las Navidades lo vamos a tener como de una manera recurrente, aunque sí que luego cada uno en su mente lo tiene, ¿no? Pero familiarmente buscar como un consenso común de cómo hacemos estas Navidades, cómo tenemos presente a la persona que ha fallecido. Cómo se le honra, sí. Y a veces, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A veces puede, pues bueno, sé, una vela, ¿no? Que a veces ayuda, los símbolos. Buscar el símbolo que a esa familia le ayude para recordar al ser querido. Qué importante esto que dice Nieves en cuanto a los niños, porque sí que es verdad que intentamos protegerles del dolor, cuando el dolor, Andrés, lo veníamos diciendo, es algo natural y los niños tienen que entender, y de hecho lo entienden, como cualquier ser humano, que una pérdida duele. Claro, y es que hace parte de la vida, el dolor hace parte de la vida. Una cuestión importante que Nieves decía, pero que quiero recalcar, es encontrar ese punto de equilibrio. No es decir, vamos a basar la época festiva en solamente la emoción de la tristeza, sino encontrar momentos, lugares adecuados para poder expresar esa emoción, para poder unirnos y poder mostrar un homenaje a la persona que no está con nosotros. A veces olvidamos eso, estamos en un momento en el que no damos espacio ni siquiera para despedirnos. Vivimos en un mundo en el que evitamos el dolor, evitamos todas estas sensaciones desagradables y por tanto, pues cada vez hacemos los duelos más individuales, cada vez el proceso es más oculto, intentamos no parar y hay momentos en los que es necesario parar. Yo muchas veces lo digo a las personas con las que trabajo, es si el problema no es que paremos, el problema es la cantidad de tiempo que paremos y que nos culpabilicemos por parar. Hay momentos en los que es necesario parar y el duelo es una de esas cuestiones en las que es necesario decir, voy a tomar un poco de aire y vamos a planificar, como muy bien ella dice, planificar, y planificar es traerlo al concreto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer este año? Este espacio vamos a reservarlo para nuestro ser querido o vamos a intentar reunirnos de manera por videoconferencia y buscar un espacio en el que podamos recordarlo. Y también traer recuerdos de esta persona, porque al final intentamos como si no pasara nada y ha formado parte de nuestra vida. No olvidemos que ha sido parte de nuestra vida, sí. Por tanto es importante. Y, perdona Natalia, no hay una manera correcta ni incorrecta, es decir, no es que esto esté bien y esto está mal. Al final cada uno lo hace como sabe, como puede, y todo está bien. Que yo siempre digo que no, si haces esto y esto y esto, te pasará esto otro, ¿no? Pues bueno, yo entiendo que el dolor no es fácil, que la tristeza en esta situación, encima yo estoy viendo por mi trabajo que un proceso de duelo, una situación de COVID es muy complicado porque hablamos del contacto, hablamos de que tienes que estar con tus seres queridos, hablamos... Oye, ahora no es posible eso. Es
Es que eso además, de hecho, os quería preguntar o te quería preguntar, Nieves, porque, como decía Andrés, el proceso del duelo es un proceso, tiene unas fases y hay que pasarlas todas y lleva su tiempo y desde luego requiere su paciencia. Pero claro, en muchas familias estaremos hablando ahora mismo, Nieves, de un proceso de duelo bueno, pues todavía más particular, porque hablamos en muchos casos de despedidas sin despedidas. Eso incluye una dificultad grande, ¿no?, a este proceso. Sí, sí, totalmente. Es decir, el proceso del duelo, como decía Andrés, al final forma parte, ¿no?, de nuestra vida. Estamos haciendo a veces duelos constantemente, ya no solo con las personas, sino con cosas que nos van pasando en la vida. Pero es verdad que al final, en tiempos de COVID, es muy doloroso el perder a alguien sin poder despedirte, nadie está preparado, pero yo creo que en esta situación menos todavía, ¿no? Entonces, yo lo que veo que se hace más difícil, aparte, pues el no poder despedirte de tu ser querido como, pues bueno, seguramente como igual tú habías planificado, como tú habías pensado en un momento determinado, sino que ahora lo que ayuda en un proceso de duelo, que es el apoyo, tu gente, el contacto, volver un poco a tu rutina, no como si no pasara nada, pero la importancia que tiene en un proceso de duelo el retomar tus actividades de una manera calmada, que ahora no están esas actividades seguramente, la soledad, porque el proceso de duelo conlleva ya una soledad implícita que ahora es una soledad mucho más acentuada, ¿no? Entonces, claro, las Navidades yo creo que se hacen más duras todavía este año, ¿no? Hay una parte importante en muchas casas y es eso, la compañía, más restringida desde luego este año, pero sí que Andrés nos presta la situación perfecta para, no sé si está bien dicho o si es saludable hacerlo, pero compartir el dolor. Sí. Naturalizarlo y al final compartirlo, ¿no? Con ese, creo que es al final la técnica más adecuada con la que nos tenemos que quedar, sí. Homenajear al que falta, ¿no? Recordarlo. Yo siempre he dicho, que cuando alguien falta, el mejor homenaje que se le puede dar es recordarle con una sonrisa. Pues tiene que ser posible, ¿no? Imagino que también depende de en qué momento del duelo uno se encuentra. Está claro, es decir, no es lo mismo una persona que hace menos de un mes que ha fallecido alguien y toca las Navidades que alguien, bueno, pues que ha fallecido durante este año o incluso que ha pasado las circunstancias. Claro. Hay que ver todo, ¿vale? Hay que ver el global y cómo ha sido la muerte, cómo ha sido el proceso de despedida, un poco cómo ha sido todo, ¿no? Pero quiero decir una cosa, que celebrar la Navidad no es olvidarnos de la persona que ha fallecido, porque a veces creemos que continuar con nuestra vida es olvidarle, es como... O fallarle. Claro, entonces no es eso, no, para nada. Y luego... los sentimientos compartidos, el dolor compartido es menos dolor. No significa que el dolor vaya a desaparecer, para nada, pero es menos dolor. Entonces yo creo que algo, tanto que Andrés como yo, ¿no?, queremos decir que al final hay que compartir lo que no podemos hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? Exactamente, es que mira, muchas de las formas de trabajo que utilizamos es a través de grupos. Por eso parte de ese principio es cuando expresamos la emoción, cuando expresamos cómo nos sentimos, también hacemos que las otras personas nos entiendan y también sean más empáticas hacia nosotros. Entonces es un proceso en el que nos ayudamos a otros y nos ayudan también. Entonces comentarlo, hablarlo. Claro, también una cosa que yo siempre recomiendo es buscar el momento y el lugar adecuado. Claro. Hay momentos en los que igual no es lo más adecuado comentarlo, pero no pasa nada, vuelvo y digo, por encontrarnos mal de vez en cuando. O sea, estos momentos es lógico que tengamos emociones y sentimientos encontrados. Y en un momento determinado, el avisar, ¿no? Si no estás preparado, yo qué sé, en la cena, en la comida, avisarlo. Me tengo que levantar porque uno no puede, ¿no? Y luego también hay que ver la dinámica de esa familia, sí. Cómo maneja las emociones. Es decir, si nunca las han compartido, no podemos pretender que ahora, en las primeras, que ahora lo tienes que compartir. Es decir, no lo he hecho nunca, ahora ¿cómo lo hago si no lo sé hacer, ¿no? Pero la importancia de reconocer qué te está pasando. Es decir, si yo me encuentro rara, veo que no voy a poder contenerme, que tengo ganas de llorar, y te tienes que ir a la cocina, te tienes que ir al baño, te tienes que ir a la habitación porque no lo puedes hacer, pues lo haces, es decir, lo avisas. También mentalmente como prepararte un poco cómo va a ser ese encuentro, ¿no? Cómo va a ser esa celebración, porque es verdad que cerebralmente si nos preparamos, luego es como que hemos anticipado, ¿no? Hay un mecanismo de hemos entrenado, ¿no? Ahí está, hemos entrenado nuestra mente de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y también avisarlo, ¿no? Decir, bueno, pues no estoy preparada o me voy. Pues... Es que exactamente, esto, como muy bien dice Nieves, lo podemos llamar como la técnica tiempo fuera.
A veces pensamos que el tiempo fuera sería evitar, o sea, evitar es me voy corriendo y ya no vuelvo, no. Es me tomo un momento, ventilo la emoción, lloro si hace falta en un momento retirado y luego vuelvo, continúo con ello. Sería una forma también de ir regulando la emoción. Y como muy bien decía Nieves, la mejor forma de regular la emoción es primero empezar a saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Claro. Si no sé reconocer cómo me estoy sintiendo, no podemos pedirle a la persona que la regule. Entonces, pues bueno, un tiempo fuera para poder salir, decir, bueno, lloro si me hace falta, ventilo esta emoción, escribo. A veces yo siempre recomiendo a las personas que escriban, porque aparte igual no me pueden escuchar, porque igual no es el momento, pero escribiendo sí me ayuda a ventilar esa emoción, a ver cómo me siento, y luego me puede ayudar a mí también a ver cómo me sentía en ese momento, porque muchas veces también nos encontramos en problemas en la consulta o en los grupos que nos dicen, no me acuerdo cómo me sentía, o llevo una semana igual. La semana tiene muchos días, tiene muchos cambios, y el escribir y el llevar unas pequeñas anotaciones nos ayuda también a comprender el malestar de la persona y así ayudarle mejor. Entonces también es una pauta para futuro. Seguimos insistiendo en lo importante que es convivir de forma natural con las emociones, que tienen una cosa peculiar, que decíamos antes. Bueno, la tristeza se comparte y es menos tristeza, pero sin embargo compartimos la alegría y esta se multiplica. Es otra de las maravillas, ¿no?, de las emociones. Sí. Y algo que ha dicho también Andrés antes, ¿no?, la importancia de no automedicarnos, de que son días de celebración y que al final, como no estamos acostumbradas a convivir con la tristeza, porque es verdad, ¿no?, lo que decías, la alegría, todo el mundo se siente muy bien estando alegre, ¿no? La alegría es una emoción que te hace sentirte bien, con mucha energía. ¿Qué pasa con la tristeza? La tristeza es pequeña, cabizbaja, solitaria, no nos gusta sentirnos así. ¿Y dónde nos lleva a eso? Pues bueno, al alcohol, a las drogas, al automedicarnos en un momento determinado, pensando que dependiendo qué medicación me va a hacer evadirme de toda esta situación. Bueno, puede funcionar un momento determinado, ¿no?, el echarte unas copas de más, pero no es la solución, es decir, porque luego se va a acentuar. No olvidemos que el alcohol es depresor, es un depresor, entonces va a aumentar, si creemos que la tristeza la va a eliminar, todo lo contrario, ¿vale? La va a aumentar. Luego también hacer hincapié en las personas que tengan creencias, reforzar sus creencias, su sistema de valores, que lo refuercen ahora en estas situaciones. Bueno, porque seguramente si les ha ayudado en otros momentos, ahora les puede ayudar, ¿vale? Y también aliviar un poco el estrés los días de antes, los días previos, ¿no? Pues como decía Andrés, la calma. Es que es tan importante la calma y no le damos ningún tipo de valor. Y yo creo que ahora pues vienen días complicados, vienen días de estrés. Vamos a practicarla, ¿no? Vamos a practicarla, pues bueno, paseando, teniendo nuestros momentos. Si no sabemos, bueno, pues no quiero compartirlo con mis seres queridos, porque no quiero hablarlo, porque no sé cómo hacerlo. Bueno, pero no lo ocultes contigo mismo, ¿no? Es decir, busca tus momentos para ti y para ver qué significan estas Navidades, qué está suponiendo todo esto, ¿no? A ver dónde te lleva. Y bueno, y aceptar que son unas Navidades diferentes. Muchos se sorprenderán, yo creo, si optan por compartir ese dolor de cómo el otro o cómo los otros al final también empatizan, porque estamos hablando de emociones tan naturales que todos las tenemos, claro, desde luego. No sé si hay alguna cuestión que queréis tener, bueno, o hacer hincapié, porque se nos acaba el tiempo, pero si os parece, yo terminaría repasando el calma, porque Nieves ahora hacía hincapié en lo importante que es la calma, y es justo el acrónimo que hoy nos traía Andrés para darnos unas pautas fácilmente memorizables sobre cómo gestionar estos días. Vamos, si te parece, Andrés, a recordarlo. Calma. Vale, calma. La C sería conversar sobre cómo nos sentimos, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones. La A sería buscar un lugar agradable, como muy bien decía Nieves, ya no solamente para conversar, sino también para estar con nosotros y para poder reconocer nuestras emociones. La L es no centrar exclusivamente nuestros pensamientos en lo desagradable, sino también, pues bueno, plantearnos un poco más allá. La lupa mental. La lupa mental, exactamente. Lo que os decía, planteemos en lo que sí podemos hacer. A veces idealizamos las fechas o recordamos las Navidades anteriores y las idealizamos, pues bueno, planteemos lo que sí podemos hacer este año. La M, pues no nos automediquemos. Y aquí, como muy bien decía Nieves, también el alcohol, podemos entrarlo ahí, ojo con el alcohol, porque como muy bien decía Nieves, es un depresor del sistema nervioso central y a mí me gusta llamarle que es el que quita el freno de mano. A veces también, claro, como inhibe el lóbulo frontal, pues entonces hace que nos volvamos más impulsivos. Y no está el tiempo para eso, y no está, ¿verdad? exactamente, entonces cuidado. Y por último, la A, pues sería aceptar y que tengamos una actitud resolutiva frente a toda esta situación.
llegará un momento en que cambie, y esto es un proceso que todos nos va a ayudar de aprendizaje, esto nos va a ayudar para un aprendizaje, estamos empezando a valorar cosas que antes no valorábamos, antes se veía mucho en encuestas que la salud estaba muy por debajo, ahora se empieza a valorar la salud también, ya no solamente la personal sino la familiar, entonces pues bueno, es una cosa que hemos ganado, entre comillas, respecto a esta situación. Eso es, y te pregunto ya para cerrar, Nieves, lo que sacamos de bueno, ¿no?, a nivel emocional o psicológico de esta pandemia. Sí, claro, al final, bueno, pues tenemos que ser resilientes todos, ¿no? O por lo menos intentar practicarla. Y yo quería terminar para, si alguien está escuchando, ¿no?, y dice, bueno, vale, y si tengo a alguien a mi lado que está sufriendo y está pasando por un proceso de duelo, ¿qué hago yo, no? ¿Cómo acompaño, no? Que a veces es como que vamos a intentar evitar frases hechas de debes alegrarte, es Navidad, lo que tienes que hacer es estar bien, no te preocupes, lo que tienes que hacer es salir, evitar que tus hijos no te vean llorar, son frases que todos en un momento de nuestra vida hemos dicho. Con buena intención. Ahí está, no, está claro que creemos que eso ayuda, ¿no? Vamos a legitimar el dolor, ¿no? Vamos a hacer lo que ahora forma parte de nuestro día a día y bueno, y que al final podemos acompañar, ¿no? Podemos acompañar en silencio y estar ahí. Y recordar solamente que el dolor no implica debilidad. A veces se plantea que el dolor es debilidad y no. Y como muy bien decía Nieves, acompañar llevando un pañuelo. Yo siempre llevo un kit de pañuelos conmigo. Nosotros en la consulta también tenemos pañuelos. Pues bueno, sería también una forma de acompañar, teniendo un pañuelo cerca para una persona que lo necesite. Y a veces no decir nada, ¿no? Yo termino con una frase para terminar, Natalia, que es cuando no sepas qué decir, no digas nada, pero no te vayas, ¿no? Es verdad que ahora igual no podemos estar tan presentes, pero bueno, seguramente en estos tiempos una llamada de teléfono, dejémonos de WhatsApp, que a veces muy bien, pero una llamada de teléfono, una videollamada que nos vean la cara, pues bueno, un estoy ahí, ¿no? Que tanto necesitamos. No hace falta estar cerca para seguir juntos o conectados. Y además las Navidades, igual tenemos ya todos muy en la mente eso de feliz Navidad. Igual no tienen que ser felices, igual pueden ser unas buenas Navidades en las que nos acerquemos más lo primero a nosotros mismos, para conocernos, reconocer lo que sentimos y gestionarlo en el día a día lo mejor que sepamos. Y como es algo que nos pasa a todos, seguro que unos y otros nos entendemos. Si están pasando por un momento difícil y consideran que con estas pautas no van a poder encontrarse mejor, pues lógicamente también tenemos que naturalizar el acudir al médico por estas cuestiones. Siempre lo digo y muchos me lo habrán escuchado. Si se nos rompe un brazo, vamos al traumatólogo, y a nadie le da vergüenza decir que va al traumatólogo. Y cuando alguien tiene alguna dificultad interna para gestionar sus emociones en el día a día, a veces tiene vergüenza de decir que va al psicólogo, y eso lo tenemos que desterrar, porque como escuchan, son pautas que en el día a día nos pueden hacer las cosas más fáciles. También las Navidades. Andrés Nieves, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias.